en esta tarde. Muy buen tiempo de oración, muy buena reflexión también sobre la realidad de que nuestra ciudadanía no es esta. Nosotros estamos llamados a representar una ciudadanía mejor. Y de eso incluso es el sermón en esta tarde, es cómo nosotros podemos reflejar a nuestro Padre. Yo no sé si usted en su país existe la frase de tal palo, tal astilla. O si algo como que el hijo representa al padre, algo así que nos recuerda cómo nosotros somos un reflejo de quienes nos criaron o de quienes nos formaron. Y hoy, continuando en la serie del Sermón del Monte, si nos visita por primera vez o por segunda vez, nosotros estamos predicando sobre todo el libro de Mateo y estamos en el capítulo 5, hoy concluimos el capítulo 5, la semana próxima iniciamos el capítulo 6, claro, y hay algunas cosas interesantes dentro del capítulo 6, el Padre Nuestro, el ayunar, el mostrar sinceridad al dar y una serie de temas que nos esperan en lo adelante. Pero hoy nosotros tenemos el fin ya de esta serie de antítesis que Jesús ha venido enseñando. Antítesis donde Él ha estado contradiciendo lo que los fariseos enseñaban. Y eran 6 antítesis y hoy vamos a ver las últimas 3. Esas últimas 3 donde Jesús ha venido diciendo, ustedes han escuchado, pero yo os digo. Y nosotros sabemos que aquí en adelante, una vez más, Jesús está tratando de ayudar a la audiencia que entienda correctamente lo que Dios había inspirado por la ley. Y haciendo eso, pues sin duda alguna estaba rompiendo el paradigma que tenía la audiencia original, los judíos del momento, de esta religiosidad con la cual ellos habían crecido, habían sido formados. Este legalismo que los había apartado incluso de vivir a la luz de la voluntad de Dios. Mire qué peligroso es el legalismo. El legalismo te puede mover de donde Dios ha dicho que hagas algo a lo que el hombre diga que tú hagas. Es peligroso, es sutil. Y nosotros vamos a ver en el día de hoy cómo Jesús una vez más sube el estándar. Cómo Jesús una vez más eleva el estándar. Y cómo Jesús nos ayuda a ver correctamente las expectativas que el Padre tiene de nosotros. Así que Jesús aquí está una vez más oponiéndose a este sistema de interpretación equivocada que los fariseos y que los escribas habían estado enseñando, mezclando la ley con la ley oral, la ley escrita con la ley oral y reemplazando las leyes, dando otras leyes. Ahí es donde encontramos este texto y hoy nosotros queremos ver las últimas 3 antítesis con una intención muy clara de Jesús en este texto, como en todas las anteriores. Si usted lee estos versículos del 33 al 48 de Mateo, que lo vamos a leer, usted va a encontrar algo muy claro. Jesús está elevando la vara y está elevando una vez más, ayudando a la audiencia a entender la manera como sus discípulos deben de vivir. Jesús está animando a sus seguidores a vivir no conforme a la justicia de los fariseos. Y Jesús, cuando dio estas instrucciones inspirados por Dios y luego posteriormente Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó claro que ese es también nuestro llamado. El llamado de vivir la fe de una manera que represente y refleje a nuestro Padre. Que persigamos intencionalmente. Y yo quiero abrir con una pregunta que probablemente todo el que está aquí sin excepción es testigo de. ¿Qué cosas ustedes diligentemente se esfuerzan en hacer bien? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tú empeñas tiempo, recursos, toda tu mente muchas veces, todo tu esfuerzo para hacerlo bien? De manera que lo que tú hagas, ya sea en tu trabajo, en tus estudios, donde sea que tú hagas lo que hagas, queda claro el testimonio de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu esmero, de tu empeño. Piensa.
Probablemente en el trabajo nosotros somos muy diligentes en hacer cosas con excelencia. ¿Por qué? O porque detrás viene un reconocimiento, viene una gratificación, o en algunos casos viene un bono, en algunos... ¿Qué cosa tú haces bien? Diligentemente, que tú no quieres que pase un error. El espíritu del sermón en esta tarde es invitarte a que de igual manera diligentemente te esfuerces en ser un digno representante de tu Padre. Y lo vamos a ver a la luz de 3 ideas que cada uno de los párrafos que terminan el capítulo 5 nos enseñan. Lo primero es que vamos a ver la intención de Jesús, elevar la vara un poco más para que seamos veraces en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro hablar. Luego vamos a ver cómo Jesús nos anima no solamente a ser veraces, sino también a extender gracia a aquellos que no lo merecen. Y finalmente vamos a ver cómo Jesús de manera intencional rompe un paradigma en esa cultura y consecuentemente en esta cultura, amar aún a tus enemigos, amar incondicionalmente. Y viviendo estas 3 realidades, asumiéndolas como discípulos de Cristo, nosotros entonces vamos a estar reflejando en estas 3 áreas a nuestro Padre que es perfecto. Porque al final se trata de reflejar lo que ha sido ya estampado en nosotros, una obra que empezó de formar el carácter de Dios en nosotros y en lo adelante nosotros ser testimonios de eso. Así que vamos a los primeros versículos y vamos a ver que estas maneras de reflejar el carácter perfecto de nuestro Padre inicia siendo veraz. Seamos veraces, sé veraz, sea veraz. Lea el versículo 33 al 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, aquí está Jesús, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tu cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. Yo recuerdo que crecí, y probablemente usted también, tratando de validar mis palabras, diciendo delante de Dios que eso es así. Como queriendo poner a Dios en la ecuación para que lo que yo estoy diciendo sea cierto. No sé si a usted le ha pasado así. Ahora nosotros vemos a Jesús diciendo: mira, Moisés, aún ese delante de Dios, eso procede del mal. Aún ese, te lo juro por mi madre. Un juramento en ese momento era una promesa solemne que era hecho frecuentemente en nombre de Dios. De hecho, en medio de la cultura de los fariseos y los escribas, si tú no jurabas en nombre de Dios, si Dios no era parte de eso, entonces ese juramento era como un juramento de segunda categoría. Y si tú no ponías a Dios en la ecuación, porque no era tan válido, no era tan creíble. De hecho, recuerde que no habían tantos contratos escritos, por lo cual el único contrato que tenía peso era el contrato verbal, el oral, el que usted hacía, su palabra. Y esos acuerdos eran solemnes si un hombre era digno de confianza, pero era digno de confianza si en la ecuación de su negociación ellos incluían el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Algunos sabían que era muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque había una ley muy clara: no tomarás el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, la manera de tomar el nombre de Dios y honrarlo era que tú jurabas en nombre de Dios y cumplías lo que jurabas. Nosotros vemos que los fariseos, una vez más, toman el espíritu de la ley de Dios con respecto a los juramentos y empezaron a deformar todo lo que tenía que ver con la veracidad, sé veraz. Algunos crearon un sistema de juramento para determinar si ese juramento era creíble.
Y más aún los fariseos, por ejemplo, si una persona juraba por los cielos y la tierra, si no incluye a Dios no era veraz. Pero algunos lo hacían, no se atrevían a usar el nombre de Dios en vano. Otros incluso lo hacían por Jerusalén. De hecho, tenían que mirar hacia Jerusalén y jurando en nombre de Jerusalén podía tener cierta credibilidad. Ellos habían creado como niveles de credibilidad a la hora de jurar. Y lo triste de esto es que esto llevó a crear en medio de la gente fraude, engaño. Jesús una vez más sube la vara. Si una gente no mencionaba a Dios en su juramento, no estaba comprometido a cumplirlo. Y Jesús una vez más sube la vara, sube el estándar y dice, hey, recuerden esto. Cuando tú juras en el nombre de Dios, puedes estar usando el nombre de Dios en vano. Pero cuando juras poniendo el cielo, a ti no te corresponde porque ese cielo no es tuyo. Es estrado de Dios. Cuando tú juras por Jerusalén, Jerusalén tampoco es tuyo. Es más, ni tu propia vida es tuya. Jesús una vez más sube el estándar y dice, Dios está en todo lo que existe. Y el hombre no puede jurar por nada porque el hombre no controla nada. Ni el cabello del color que le salga. No, las canas que le están saliendo. Usted ni eso lo puede controlar. ¿Cuánto quisiéramos parar la cana y decir, hey, canas, retrocedan? Pero Jesús demuestra que Dios está relacionado con todas las cosas, los cielos, la tierra, Jerusalén, la cabeza. De modo que aún los votos que no mencionan el nombre de Dios van a quebrantar el mandamiento de Éxodo 27, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O Deuteronomio 23, 21, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y será pecado ante ti. Sin embargo, si te abstenéis de hacer un voto, no sería pecado en ti. Es decir, mejor no haga votos, porque lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. En lugar de instar a la gente a jurar y poner a Dios, al cielo, la tierra, Jerusalén, Jesús le está diciendo, no vas a jurar. Lo que tú vas a hacer es que tú vas a ser veraz. Lo que tú vas a hacer es que no jures por nada, sino que sé veraz, porque ahí es donde está el espíritu de la ley. Ahí es donde está el espíritu de lo que Dios había revelado. Él está sin duda alguna subiendo el estándar, el mandato de ser veraz, porque usted no puede jurar por nada en esta tierra, porque todo lo que usted ve en la tierra le pertenece a Dios. Y me encanta cómo Jesús lo dice, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Nosotros a veces en la crianza de nuestros hijos cometemos el error incluso de usar fórmulas para creerle a nuestros hijos. Le decimos, ¿tú estás seguro? Júralo. A veces también le decimos, si Dios estuviera aquí, y quizás no es una manera de manipular para tratar de obtener una verdad. Sin embargo, en ejercicio de eso estamos enseñándole a nuestros hijos a usar el nombre de Dios en vano. Jesús está animando a la audiencia una vez más a que su hablar sea verdadero todo el tiempo. Que su hablar y consecuentemente su actuar sea verdadero. Que su palabra sea, la palabra de un discípulo de Cristo debe de ser verdadera, confiable. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que operar de otra manera proviene del mal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos veraces? ¿Cuántos de nosotros vivimos en un mundo de engaño? Las noticias, engaños. La sociedad nos promueve, nos invita al engaño. Vivimos en una cultura de engaño donde el que engaña se sale con la suya. Creemos y queremos muchas veces incluso engañar al Estado, al gobierno. Vivimos en una cultura de engaño. Pero Jesús nos está diciendo, no es así.
Un discípulo de Jesús debe de ser un promotor de la verdad, debe de andar en la verdad, debe vivir en la verdad, debe defender la verdad y debe de ser una persona veraz. Veraz. ¿Cuán veraz somos en nuestro hablar? O más aún, ¿cuán intencionales somos en decir la verdad? En ocasiones nosotros no decimos la verdad por el temor a lo que van a decir los hombres. O por el temor, la represalia que va a venir si yo digo la verdad. Pero muchas veces nosotros caemos en el vicio, no solo de usar el nombre de Dios en vano, sino también de vivir en falsedad. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, y le voy a decir cómo he ido mejorando eso. No sé si a usted le ha pasado. Usted le dice a alguien: hermano, voy a orar por ti. Y ya sea porque se le olvida, porque no tomó notas, nunca ora por el hermano. El hermano viene y le dice: ay, hermano, ore por mí. Claro, voy a estar orando por ti. Resulta que Dios ayuda al hermano, le va bien el hermano, y el hermano viene y le dice: ay, hermano, gracias por sus oraciones. Y te dice por dentro: ay, yo no oré por el hermano. Simples detalles que nosotros no tomamos en cuenta a la hora de comprometer nuestras palabras. Hermano, yo voy a ir, se lo prometo, yo voy a ir. Y después, y el hermano nunca aparece. No. Hermanos, en lugar de nosotros ser identificados como personas pobres, poco confiables, el llamado de Cristo en esta mañana, en esta tarde, es subir el estándar y que nosotros, sus discípulos, seamos veraces al precio que cueste. Al precio que cueste. El cristiano no puede ser una persona de falsedad. Eso sería una contradicción. Porque el cristiano es un representante de Jesús, quien es la verdad encarnada. Así que la primera manera de nosotros reflejar a nuestro Padre, y la primera manera muy clara aquí es siendo veraces. Cristo nos está invitando, hermanos, en esta tarde a ser veraces. En nuestras relaciones de esposos, en nuestras relaciones de trabajo, los que hacen negocios, los que venden, los que trabajan, cuídense del engaño. Si usted trabaja en ventas, cuídese de vender algo que no es cierto. Si usted trabaja como abogado, cuídese. Cuídese. Si usted es en cualquier área, cuídese. Sea veraz. Sea veraz. Lo segundo que nosotros vemos es que no solamente reflejamos a nuestro Padre siendo veraces, sino también que reflejamos a nuestro Padre Celestial extendiendo gracia al que no lo merece. Claro, porque si lo mereciera, no fuera gracia. Lea el versículo 38 al 41. Mire qué interesante. Habéis oído que se dijo, una vez más, Jesús apelando a esta ley oral: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Señores, esto es contracultura, Esto no es lo que promueve la sociedad. A todo el que te abofetee en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Usted puede ver una vez más la cultura o el estándar que Cristo está demandando de sus seguidores. ¿Por qué digo que es contracultura? Porque esta es una cultura que lo que está es peleando y matándose allá afuera por derechos. Y esto es lo que está diciendo: hey, aquí no es lo más importante tu derecho. Aquí lo más importante es que tú extiendas perdón al que no lo merece, gracia al que no lo merece. Jesús una vez más está desmontando esta falsa religiosidad de los fariseos que están abusando de la ley por múltiples razones. Primero, es cierto que en el Antiguo Testamento en varias ocasiones habla de
la ley del talión, como le llaman. Tiene otro nombre en latín, pero básicamente hay varios textos al cual alude ojo por ojo y diente por diente, pero aún en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Usted lee Éxodo 21, 23, dice: pero si hubiera algún daño, algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Una sección aquí que buscaba en el Antiguo Testamento legislar y controlar las lesiones personales. ¿Por qué? Porque las culturas y las naciones de ese momento que rodeaban a Israel y las naciones paganas, era que si tú me hacías algo, yo podía venir con toda la represalia y matarte a ti, a tu familia, a tu descendencia, y llevarme tu casa, tus animales, la virgen y todo. Era la manera de tomar represalia y venganza. Y en el Antiguo Testamento vemos a Dios legislando al respecto para controlar la manera como la gente tomaba represalia cuando alguien le hacía algo de manera personal. Pero Jesús, una vez más, está subiendo el estándar. Una vez más Jesús está subiendo el estándar. ¿Por qué? Porque lo que tenía un propósito muy claro, que era controlar la manera como una gente reaccionaba y cuidar también cómo tú afectabas al otro también. Ahora Jesús dice: hey, ustedes escucharon, fue así, pero déjenme decirle el correcto entendimiento. Aquí, en vez de la ley de la represalia, hay una nueva ley, que es la ley de la gracia, que es la ley del perdón. Pero yo os digo, léalo en el 39, no resistas al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es lo que nosotros vemos ahora en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros vemos gente que han hecho de sus derechos sus dioses, al punto que son capaces de quitarle la vida a otro por sus derechos, destruir al otro. Mire cómo Jesús está hablando: perdona, extiende gracia, no pagues mal por mal. Luego, refiriéndose a las autoridades, en el versículo 41 dice: cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con ella 2. ¿Por qué usted cree que Jesús usa ese ejemplo? ¿Por qué? Bueno, déjeme explicarle. Los persas habían establecido la mensajería de un lugar a otro. Así que cuando los persas mandaban un mensajero, ese mensajero iba todo empoderado por el rey. Y si el mensajero, para llegar a su destino con el mensaje del rey, necesitaba tu caballo, tu burro o tu casa o tu ayuda, tú tenías que dárselo. Si no, automáticamente tú te estabas rebelando contra el rey. Bueno, los romanos, que imitaron muchas cosas de los persas, la crucifixión y también este tipo de práctica, los romanos en ese contexto ellos muchas veces demandaban a cualquier persona para llevar a cabo su labor. Usted recuerda el caso de Simón de Cirene, cuando le dice: toma la cruz de Cristo, ayúdalo. Ese tipo de práctica era, y entre los romanos existía mucho esta práctica de tú tener que ir 1 milla ante cualquier requerimiento que ellos lo hicieran. Eso no era muy bien visto en la sociedad porque era muy autoritario y abusivo. La gente se sentía maltratada. Imagínese que de repente usted está preparando una cena para su familia, o usted está en medio de algo y salió al mercado y un romano de eso le dice: hey, deja lo que tú estás haciendo. No, pero que tengo familia invitado en mi casa. No. Ven, tenemos que llevar esto 1 milla extra, y eso no caía bien. No era bonito que te lo impusiera. No era bonito tener el peso de la autoridad obligándote a ir en contra de tus propios intereses. Pero ¿qué dice Jesús? Lo que Jesús está diciendo le está entrando muy bien en la mente de ellos. Aun cuando las autoridades te dicen: ve 1 milla, tú vas a ir 2. Al que te pide 1 milla, dale 2. Y Jesús está mencionando esta costumbre que era muy peculiar entre ellos.
Jesús está invitándonos, hermanos, a extender gracia de manera desinteresada. Él está prohibiendo, si se puede ver de esta manera, cualquier acto de venganza. A través de actos de violencia, como vemos en el versículo 39. Él está prohibiendo venganza a través de cualquier pleito legal, versículo 39 al 42. Y Él está prohibiendo cualquier acto de venganza a través de actos donde le quitamos al necesitado. Versículo 41 y 42. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 12. Al que te pide, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Usted está viendo el estándar? Hermanos, usted es cristiano, cristiana. Eso es para usted, eso es para mí. Eso no quedó frío aquí en la página de la Escritura. Aquí vemos a Jesús invitándonos a un estilo de vida contra cultura. Hermanos, anoche yo escuché una historia de un hermano que yo dije, pero esto me sacudió. No tengo otra manera de expresarlo. Un hermano, hace unas semanas le rompieron el vidrio de su carro. Una persona reactiva vino, le rompió el vidrio. Él andaba con su hijo y tenía ahí el dilema, salgo, y este señor venía encima de él. No voy a hacer la historia larga, pero esa historia terminó en una reconciliación. No solo porque él no reaccionó como cualquiera humanamente con sus derechos hubiese reaccionado, llamando a la policía o poniendo una demanda. No. Sino que también luego le extiende gracia porque la familia había pasado por una tragedia en el mismo momento. Yo no sé si usted puede ver a Jesús llamando a sus seguidores a vivir de una manera contraria a los estándares de este mundo. Yo no sé cómo yo hubiese reaccionado si a mí, delante de mi hijo, me rompen el vidrio. Olímpicamente, decimos en mi país. Él se desmonta del carro a pelear. Él le dice, ¿por qué te estás desmontando? ¿Por qué? ¡Bum! Le rompe el vidrio. Y luego tú no puedes hacer nada. Yo no sé si usted lo puede ver, pero aquí hay una invitación a un estilo de vida totalmente diferente al que nos ofrece este mundo. ¿Por qué? Jesús nos está invitando a una justicia mayor que la de los fariseos. No pierdan eso de vista. Usted nos recuerda en el versículo 20. Vaya atrás unos versículos. Porque os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos. Él sabe que la justicia de los escribas y de los fariseos es la común. Es la que haría cualquier persona. Pero no así el cristiano. No así el cristiano. Yo no sé si usted puede ver cómo Dios ha ido una y otra vez en tus vidas, porque ahora el Espíritu de Dios mora en ti, moldeándote a reaccionar diferente como el mundo demanda. En todo, hermanos, en todo estamos siendo llamados a modelar y reflejar un estándar diferente. Estamos llamados a extender gracia. Extender gracia a aquel que no lo merezca. Voy a poner el caso del hermano otra vez. Imagínese que el hermano que le rompió el vidrio, al hermano a quien le rompieron el vidrio, él decide tomar la ley, su derecho. Vamos a llamar a la policía, hermano, porque usted acaba de agredir mi propiedad, agredir mi territorio sin yo usted ponerle un dedo arriba. Y llama a la policía. Usted no lo puede juzgar porque él está actuando conforme a la ley y a la norma y a sus derechos. Pero si el hermano no le extiende gracia a ese que lo merece, ¿qué mérito tiene? ¿Por qué el desenlace de esa historia, que entiendo que en algún momento va a terminar con un encuentro de esa familia con Cristo? ¿Por qué el desenlace de esa historia termina en una reconciliación? Porque hubo alguien que extendió gracia a aquel que no lo merecía. Porque si merece la gracia, no es gracia. Si usted le tiene que extender gracia a alguien que merece gracia, no es gracia.
Cuando usted es golpeado, hermano, usted pone la otra mejilla. Tú has perdonado y extendido gracia y perdón a aquel que te ha dañado, te ha ofendido. ¿Cuál es tu reacción? Probablemente usted con todo el derecho del mundo dice, ¿quién va a pagar entonces esto? ¿Quién va a pagar el daño que me hicieron? ¿Quién lo va a pagar? Lea ahí en la pantalla Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, aquí Pablo citando Deuteronomio 32, escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es nuestro negocio buscar la venganza. Eso no es de nosotros. Eso le corresponde a Dios. La venganza está reservada a Dios. Y yo no sé si usted lo ha visto así, pero tener un Dios justo que va a hacer justicia me da a mí la tranquilidad de pasar cualquier injusticia. Y no estoy diciendo que es fácil, hermanos. No crea que no estoy diciendo que es fácil. Siempre extender gracia a quien no lo merece es un acto de amor. Pero no pierda de vista esto. Jesús está reclamando esto porque Él es el único que ha sido tratado injustamente verdaderamente. Y Jesús, el único que ha sido tratado injustamente verdaderamente, le extendió gracia a usted y a mí, que lo que merecíamos era condenación. Jesús, quien está reclamando un estándar mayor, es porque Él representa ese estándar mayor. Él no solo es la verdad, sino que todo lo que Él dijo y prometió es veraz. Jesús está demandando gracia porque Él es quien extiende gracia a enemigos pecadores como usted y como yo. Cristo es el ejemplo perfecto. Y por eso nosotros somos cristianos, hermanos. Porque nuestro ejemplo, ¿quién es? Es Cristo, hermano. No es el pastor, es Cristo. Si usted está imitando al pastor, usted está perdido, va a terminar mal. El pastor va a fallar. Quizás no le va a tomar la llamada, no va a estar presente, no va a poder asistirle cuando usted lo necesite. Pero es Cristo el ejemplo. Y Cristo está demandando a sus discípulos y a usted y a mí extender gracia. La tercera manera de reflejar esa perfección de nuestro Padre, no solamente siendo veraz, no solamente extendiendo gracia, sino también, esta sí está interesante, amando sin condición. Amando sin condición. Lea el versículo 43 al 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso como que es lógico, ¿verdad? Claro, yo amo a mi prójimo y odio a todo el que está en contra mía. Jesús subiendo el estándar, léalo, para que usted vea que no es un invento de hombre. Jesús hablando. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de amar aún a nuestros enemigos y a los que nos persiguen? ¿Por qué? Primero, porque el Padre que está en los cielos, Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque también, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene? ¿Cuál es el chiste, dirían en mi país? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y voy a explicar eso más adelante. Y saludáis solamente a vuestros hermanos. ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Recuerda que cuando Jesús estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de impíos, recaudadores de impuestos, los pecadores más grandes en la sociedad, porque eran vistos como traidores, quienes habían judíos quienes se habían reclutado al régimen romano para explotar cobrándole impuestos a los propios judíos. Y Jesús le está diciendo, eso lo hacen los recaudadores de impuestos. Pero me lee el versículo 48. Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Usted ve a dónde apunta este estilo de vida. ¿Por qué Jesús contrasta esto? Dos cosas que hay que decir. Primero, lea el versículo 43. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Escuche, usted no va a encontrar ningún texto en el Antiguo Testamento que diga que odia a su enemigo. No hay un texto. Un texto. Pero los escribas habían mezclado. Y aquí hay una mezcla de Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Eso está en Levítico. Pero la parte de a tu enemigo, ódialo, eso no lo va a encontrar. Hay quienes dicen que hay una mala interpretación del Salmo 139 cuando David decía: ¿acaso no odio lo que tú odias, Dios? Refiriéndose a la práctica pecaminosa en sí misma del pueblo. Pero usted no va a encontrar un solo mandato de odiar a los enemigos. Y Jesús aquí está una vez más revelando que los fariseos han modificado la enseñanza de amar al prójimo. Y con esto se está perdiendo la ley de Dios. ¿Por qué? Señores, los fariseos decían que el prójimo solamente eran los judíos. Sus prójimos eran solamente los judíos. Y cuando le decían: ama a tu prójimo, le está diciendo: tienes que amar a la gente que es como tú solamente. Tienes que amar a la gente que son de la misma nación, de la misma región, de la misma cultura y de la misma tradición. Y eso era lo que estaban enseñando los fariseos. Y ellos entendían que eso de amar a los judíos le daba permiso entonces para odiar a todo aquel que no era judío. Jesús le dice: no es así. Tu prójimo es tu vecino, tu enemigo, el que te persigue es tu prójimo. Tu enemigo es tu prójimo. Aún los gentiles son tu prójimo, los samaritanos son tu prójimo. Y Jesús le está diciendo: tu prójimo, la definición del prójimo no se basa en tu afinidad, ¿ok? Sino en tu proximidad. Tu prójimo es aquel aunque con el que no tienes afinidad religiosa, política, con el que no tiene afinidad cultural. Tu prójimo no es solamente el que viene de donde tú vienes o que cree con lo que tú crees. No, lea el texto. Amad, pero os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Tus enemigos es tu prójimo. Y aún los que puedan perseguir a la iglesia, Jesús está diciendo: ora por ellos. Y yo me pregunto cuántas veces, porque mírenlo en la práctica, vamos a ser honestos. Cuando usted ora por alguien, usualmente usted ora por un prójimo que es su amigo, un familiar, sus hijos, alguien que le interesa. Y usted puede pasar horas orando por su familiar, un amigo inconverso que usted quiere que venga a Cristo. Pero usted no pasa el mismo tiempo orando por una persona que no es de su agrado. Piense a ver, si usted ora igual por Biden y por Trump o por quien usted quiera, para enmarcarlo en el tiempo, no. Muchas veces oramos más por el que tenemos afinidad, pero no por el pecador o la pecadora con el que no tenemos afinidad. No, Dios te está diciendo: ora por ellos también, porque ellos son tu prójimo. Jesús le dice qué debemos de hacer con ese prójimo: amarlos. Y amarlos no es, porque a veces creemos que amar es no hacerle el mal. Y decimos: yo no le estoy haciendo mal. No, amarlo es lo contrario, es siendo intencional en mostrarle amor, cuidado, preocupación. Piense por un momento en alguien que usted no tolera bien, o alguien que marcó su vida en el pasado, o alguien que le hirió, o alguien que usted no quiere saber, que cuando usted lo ve que viene por aquí, usted toma ese camino. Piense. Jesús te está diciendo: ora por ese. Ámalo orando y mostrándole el cuidado de Dios. El estándar es alto, hermanos. ¿Sí o no? Los que te persiguen, los que te lastiman, ámalos aunque no lo merezcan. Jesús dice: ora por ellos, aunque no lo merezca. Ora por ellos.
¿Cuándo oraste por alguien con quien tú no tienes afinidad? Así como intencionalmente, fervientemente. Ora para que Dios lo salve. Para que Dios le haga a sus hijos, su hijo. Jesús una vez más está subiendo el estándar de la manera de vivir como cristianos. Hermanos, por eso decía, el propósito de este sermón es animarlos a vivir la fe de una manera genuina, siendo veraces, extendiendo gracia al que no lo merece y amando incondicionalmente a quien no lo merece. Haciendo esto, entonces, el texto dice, para que seáis como vuestro Padre Celestial, que es perfecto. Y déjeme aclarar algo. Aquí hay una realidad, y es que por la fe en Cristo todos tenemos un sello de perfección. ¿De acuerdo? ¿No queda claro eso? Usted es perfecto, no por usted, sino por la obra de Cristo. Sin embargo, yo veo también que Cristo nos está invitando a vivir intencionalmente modelando esa perfección. Y Él dice aquí, hay algunas razones por las cuales tú tienes que amar a tus enemigos. Porque primero hay una gracia común. ¿Usted sabe lo que significa gracia común? Gracia común significa que Dios le hace el bien a buenos y a malos. El sol sale, la manera de Jesús expresarlo, el sol sale para los buenos y el sol sale para los malos. El sol sale para los justos y para los injustos. Es lo primero. En ello está estampada la imagen de Dios. Y lo segundo es que no hay ninguna recompensa si solamente amamos a quienes nos aman. No lo hay. Somos como los paganos. Eso es lo que hace un no cristiano, Jesús está diciendo. Lo que ustedes hacen, lo hacen un no cristiano. ¿Y cuál es la diferencia? Un no cristiano no perdona. Un no cristiano no anda en veraz. Un no cristiano no extiende gracia. Un no cristiano no es verdad que va a amar a quien lo hirió, a quien lo lastimó, a quien lo ofendió, a quien lo abandonó. Eso lo hace un no cristiano. Entonces te está comportando como ¿qué? Como un no cristiano. Y Jesús dice, no es así. Ama a tus enemigos. Es un llamado a ser diferente y ser más como Cristo y menos como el mundo. Es un llamado a ser más como Cristo y menos como el mundo. Es adoptar la cosmovisión de Dios y no la de este mundo. Lea el texto. Versículo 48. Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial que es perfecto. ¿Cómo? Amando a mi enemigo, orando por ellos. Yo muestro eso. Como yo dije anteriormente, la perfección por la fe la tenemos en Cristo. Pero también aquí hay un llamado de vivir a la luz de esa perfección que se nos ha sido dada. Dios en esta tarde, el Señor en esta tarde nos está invitando una vez más a que no seamos como los fariseos que se mantienen en la superficie de lo externo. Aquí hay una invitación muy clara de parte de Dios de vivir una fe genuina, de ser cristianos genuinos, no carabelitas como decimos en mi país. En inglés sería la palabra no rinky dinky. No ser un cristiano light. Sé diligente en mostrar que hay una obra de Dios en tu vida y que el Espíritu Santo mora en ti. Sé diligente. Y quiero conectar con la pregunta que hice al principio. ¿En cuáles cosas tú eres diligente? ¿En cuáles cosas tú pasas tiempo y tú haces empeño? Porque ahí está tu nombre, ahí está tu reputación, ahí está tu fama. Y ahora lo que quiero animarte es a ser igual o mayormente diligente en mostrar la obra de Cristo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, los enemigos, tus compañeros del colegio, los que te abandonaron, los que te traicionaron, el que te rompió el cristal, el vecino que no soportas. Sé diligente en mostrar una fe genuina, en modelar la perfección que se nos demanda. Ese es el llamado del cristiano, reflejar el carácter del Padre. Imitemos el modelo de Cristo, porque Cristo es la encarnación de estas tres cosas. Cristo es la verdad. Cristo extendió gracia a usted cuando no lo merecía.
Y Cristo, aún nosotros siendo sus enemigos, nos extendió perdón. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Nos extendió gracia. Nos amó cuando éramos sus enemigos. Así que, hermanos, yo le imploro y oro para que no seamos una versión light de cristianos. No seamos una versión ligera del evangelio. Seamos veraces, cueste lo que cueste. Amemos a nuestros enemigos y extendamos gracias. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay una realidad y esto no se puede fingir. Yo no puedo, pero hay una buena noticia, es que el que está en Cristo, el Espíritu de Dios mora en él ahora. Y es por medio de el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos modelar esto. Nosotros podemos controlar nuestros impulsos, podemos controlar nuestras emociones, nuestros deseos de venganza. Podemos mostrar gracia, extender gracia. El Espíritu Santo habita dentro de usted si es cristiano. Y si hay áreas en su vida en la cual usted necesita rendirle a Cristo, órele. El Espíritu Santo está ahí. Y el fruto del Espíritu se va a manifestar de alguna manera en el momento en que sea necesario. Pero si tú estás aquí sin Cristo, es imposible hacerlo. No vas a poder hacerlo. El sermón del monte que estamos enseñando nos muestra que hay una justicia imposible de adquirir para aquellos que no están en Cristo. Y el llamado es que tú puedas venir a Cristo. Que tú te des cuenta de tu incapacidad de salvarte, de justificarte y que corras a Cristo. El llamado en esta tarde es que tú te des cuenta que no vas a poder vivir a la luz de este estándar. Vas a necesitar una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Y eso solo es posible por medio de Cristo. Y si tú estás aquí en esta tarde sin Cristo y Dios está hablando a tu corazón, no te vayas sin Cristo. Si Dios está hablando y te dice, ese soy yo, ese soy yo, esa soy yo, no te vayas y al final yo me quedaré para orar. Y si tú estás en Cristo como cristiano y no has estado viviendo a la luz del estándar de Cristo, pídele perdón a Dios, ven delante de Él. Pero mañana lunes o cuando salga por esa puerta, sal comprometido a mostrar diligentemente que Dios está en tu corazón obrando y cambiando tu vida, tu carácter y reflejando al Padre. Todos necesitamos del Señor para vivir a la luz de esto. Oremos, Padre.